Hola a todos, ¿cómo les va? Tengan ustedes un hermoso día. Mi nombre es Daniel Jodó y estamos recibiéndolos en este canal cordialmente, Daniel y Vanessa, donde los invitamos a suscribirse para recibir videos vinculados al I Ching, al yoga, al Qigong y reflexiones que surgen a partir de la indagación sobre uno mismo a través de esos medios, sobre la vida que llevamos y ver de qué manera podemos acompañarlos en ese recorrido por la vida de cada uno. Hoy quiero traer a colación un tema muy central en el estudio y el conocimiento del I Ching, el libro de las mutaciones, que aquí paso a mostrarles, ¿sí? Si bien en la imagen se va a ver al revés, pero creo que lo van a poder apreciar. Esta es la versión principal del libro, si bien hay muchas otras y muy buenas, por cierto, es la que está basada en los textos originales chinos, donde Richard Wilhelm pudo valerse de ellos para traducir luego al alemán, que era su lengua materna, los 64 hexagramas y toda la explicación para conocer y comprender este libro de enorme sabiduría. Cuando uno va estudiando el libro, cuando lo va conociendo, cuando a través del libro nos vamos conociendo a nosotros mismos, cuando podemos ir comprendiendo un poquito más claramente los conflictos, las situaciones de dificultad por la que estamos pasando, para que precisamente valiéndonos de la guía del I Ching podamos acceder a esas situaciones de una manera más clara, más definida, más consciente, vamos a encontrar un lenguaje que se reitera a lo largo de todos los 64 hexagramas o capítulos del libro de las mutaciones. Y son palabras, por ejemplo, como los inferiores, el noble o la máscara. Y eso hace alusión a la personalidad de cada uno, desde la cual podemos o no involucrarnos con el libro, con las respuestas, con su interpretación. Y voy a hacer una breve, un breve pantallazo por cada una de esas condiciones para que entendamos a qué se refiere el libro cuando hace mención a los inferiores o a el noble. Los inferiores aluden a cuando nuestro carácter, temperamento y personalidad están fuertemente dominadas por nuestras acciones egocéntricas, o sea, estamos mucho más ligados a actuar por impulso, de manera reactiva, enojosa, por miedo, por ignorancia. Tenemos acciones ligadas a celos, envidias, avaricia, agresividad, negligencia, abandono, dejar que otros decidan por nosotros casi constantemente. Cuando esos aspectos ganan en nuestra vida en un porcentaje muy alto, lo más probable es que esas personas, que lamentablemente son una gran mayoría, muy difícilmente tengan o logren tener relación con el I Ching o con cualquier otro medio que les permita ver con más claridad su vida y los lleve a un camino de sabiduría, como podría ser la meditación, el yoga, el tai chi, el qigong, etc. Digo que es muy difícil porque una persona sumida en esa condición egocéntrica, donde todo lo hace o la mayor parte de sus decisiones surgen de ahí, obviamente es alguien que está no conscientemente, pero sí convencido de que la vida es nada más que eso. Tener, hacer, correr, luchar, pelearse, justificarse, echar culpas, excusarse de la mañana a la noche casi por todo. Y esto atraviesa a todo ser humano sin importar su condición social, política, cultural, económica o religiosa. Tiene que ver con que esa persona, por las razones que fueran, que a veces no son tan sencillas de dilucidar, queda fuertemente atrapada en esas condiciones. Por lo tanto, puede limitarse ese ser humano nada más que a realizar una vida solo bajo esas condiciones. Los inferiores tiene que ver con lo que estoy explicando, pero cuando bajo determinadas condiciones de vida
empezamos a sentir una profunda insatisfacción que no se llena con nada del mundo externo. Seguimos buscando parejas y nos sentimos vacíos, los trabajos no nos complacen, compramos cosas y sin embargo el entusiasmo inicial, una vez tenido el objeto de deseo, desaparece al poco tiempo, y así vamos transitando por una vida en la que, a pesar, incluso, por eso digo que atraviesa todos los órdenes de una sociedad, incluso teniendo una buena posición económica, sentimos que hay algo ahí que, reitero, no se llena con nada. Esos son los casos que llamamos situaciones de crisis, o sea, de cambio, de transformación, de que algo se está terminando o ya se terminó y la angustia es grande porque quiero seguir sosteniendo lo que ya se terminó y no hay cómo recuperar ese estadio, no hay manera de nutrir, no hay manera de llevar a esa realidad agua fresca porque el pozo está vacío. Entonces podemos toparnos en la vida, como digo, con el I Ching. El I Ching no es un libro adivinatorio, no está basado en creencias religiosas. El I Ching es concretamente un panorama completo de todas las situaciones por las cuales un ser humano puede y seguramente va a atravesar a lo largo y ancho de su vida, inclusive no una vez sino varias. Por lo tanto, es un mapa de situaciones, un diagnóstico que podemos encontrar, tanto general como particular, frente a lo que nos está sucediendo, para, reitero, poder verlo con más claridad. Quien se permite ese camino, con las dificultades que lógicamente va a encontrar, quien se permite ese camino es considerado por el libro un noble. No porque pertenezca a la monarquía o porque tenga sangre azul, sino que es el I Ching o los sabios y santos de la antigüedad consideraban un acto de nobleza el querer conocerse a uno mismo, y en ese camino de conocimiento interno es como podemos conocer, comprender y abordar con una inteligencia emocional elevada todas las acciones de nuestra vida. Comprender por qué estamos en una situación crítica, por qué hemos perdido el eje, por qué nada nos satisface. El libro nos ayuda a poner luz sobre esas cuestiones. De manera que, aunque todavía imperen los inferiores en nosotros, y a veces es comprensible porque si la angustia es muy grande, el dolor, la enfermedad o el miedo, queremos salir rápido. Pero por mucho que queramos salir rápido e incluso hasta lo consigamos, como a veces sucede, igual la herida sigue abierta en nosotros. Aquello que nos llevó a vivir mucho más la vida que otros pretendían para nosotros, o sea, estos programas que la familia, la escuela, la cultura, la sociedad, la política o la religión implanta en nosotros a corta edad, y desde ahí vamos viviendo esa vida que decía antes, muy ganada por la máscara, por la persona, por el actor, convencido de que somos nada más que el actor. Cuando eso se acaba, cuando eso se agota, porque indefectiblemente así sucederá, porque se trata de energía y la energía no dura para siempre, se va transformando, entonces va a llegar ese día, ese grandioso día, que en ese momento no lo vamos a poder calificar de esa manera, lógicamente, ganados por ese nudo interno. Cuando ese día llega, como digo, entonces es una gran oportunidad para revisar nuestras creencias, porque estamos muy atados a ellas. Muchas creencias de las que no sabemos si son verdad o mentira, muchas creencias que han delineado una forma de vivir en un sentido que precisamente nos está llevando ahora a una situación crítica donde debemos tomar otro rumbo y nos está impidiendo esa toma de decisión, los miedos o el desconocimiento. Entonces es ahí cuando aparece el noble, el que se pregunta, ok, si yo estoy en esta situación de la vida, algo o mucho debo haber colocado en esa situación, no desde la culpa, porque el libro jamás hace referencia a la culpa, al pecado, al castigo, desde un punto de vista divino, sino simplemente nos hace poner en situación para que aprendamos a saber que si estamos, como decía, en una determinada posición frente a un hecho concreto, nosotros debemos asumir ese hecho de manera responsable, y ese es el primer atisbo de
que desde ese plano meramente material y terrenal empezamos a vislumbrar que hay algo más que solamente eso, y que somos nosotros queriendo elevar la conciencia. Por eso vamos al libro, por eso le hacemos las preguntas de la manera correcta. Cuando nosotros no conocemos el libro por nosotros mismos, que requiere mucho tiempo y mucho estudio, podemos recurrir a la ayuda de alguien que sí conoce este compendio de sabiduría y nos puede ayudar a guiarnos, como lo suelo hacer yo cuando alguien desea hacer una consulta con el libro, porque no posee el libro, porque, como digo, a veces lo tiene y tampoco llega a comprender su lenguaje, que no siempre es tan lineal ni tan llano. Por lo tanto, el solo acto de ir hacia uno mismo es considerado por los sabios y santos de la antigüedad y por el libro como un acto de nobleza. Claro, en ese camino hacia nuestra nobleza, hacia nuestro sí mismo, va a haber todavía, por inercia, muchas respuestas que vamos a dar desde ese ego, desde esa personalidad, desde ese niño herido, desde ese condicionamiento, etc. Por lo tanto, es importante estar muy alertas. El libro siempre nos va a ayudar, a guiarnos, pero con algo muy importante a considerar. La última palabra sobre la decisión a tomar respecto de lo que tengamos que hacer, dejar de hacer o directamente no ejecutar, recae en nosotros. No en el libro, no en quien ayuda a interpretar el libro, no en un maestro, no en terceras personas. Siempre la responsabilidad, y eso es lo que remarca o subraya el acto de nobleza, recae sobre nosotros, como digo. Por lo tanto, hay que saber diferenciar en nosotros dónde estamos, en la máscara, en el personaje, en el que vive todo el tiempo para el afuera, buscando la felicidad afuera, que más que felicidad son momentos de placer que se esfuman con la misma rapidez con la que se llega a ellos. Es la persona que entiende que su cuerpo es un burro de carga, que tiene que trabajar de sol a sol, que es un perchero para lucirse frente a la sociedad vistiendo las ropas de marca o lo que la moda imperante decide por nosotros. Es ese personaje que cree que su vida la tiene que gobernar un político, un sacerdote, que sobre su salud el único que tiene autoridad es un médico. Bueno, esa persona, esa máscara que tiene la persona, muy difícilmente lo lleve a considerar utilizar un medio como es este maravilloso libro para conocerse a uno mismo. Mientras que el que llega y se da cuenta que ya no hay por dónde escaparse, por dónde seguir justificando nuestras acciones de vida, nuestras palabras o pensamientos, es el que entonces ahora sí se entrega y confía en que hay algo ahí superior, que somos nosotros mismos en un plano del que no tenemos conciencia, al cual acudir para poder entonces empezar a desandar el camino de ese aprendizaje que nos indujeron nuestros padres, sin ninguna mala intención probablemente, la escuela, la sociedad, la política, la ideología, la religión, etcétera, la cultura, básicamente, para revisar todo eso al tiempo que se pueda, no para descartarlo todo, como lo dije en otros videos, sino para ver qué ahora que lo veo con más claridad quiero hacer yo con todo eso. O sea, los demás han construido mi vida hasta acá, como los demás entendieron que mi vida debía ser y yo acepté eso. Bueno, ahora quiero ser yo el que tenga participación consciente en esa vida. Entonces recurro al libro para ver en cuál de estos tres planos me encuentro. Si el de la máscara, si el de los inferiores, pero con la intención de salir de esa condición, y en el noble, para en una de esas, en una o en varias vidas, llegar a lo que el libro y la vida nos invita, que es a convertirnos en hombres y mujeres con sabiduría. ¿Sí? Que eso no nos pone en mejor posición que nadie, sino que nos eleva en conciencia. Nos aumenta la responsabilidad del compromiso con la vida interna y externa, y a partir de poder vivir en una condición semejante, vamos a darnos cuenta que empiezan a reducirse los conflictos, las peleas, las luchas, el sobreesfuerzo, y esas acciones inferiores van reduciéndose en su condición. Entonces vamos conociendo mejor nuestros egos, nuestra persona, y vamos puliéndola, dándole una forma que tenga el color y el aroma que cada uno de nosotros ha venido a conocer y a construir
con uno mismo y con los demás en este cuerpo, en este mundo, en esta realidad. Entonces, mi invitación, a través de la invitación que el libro nos hace, es que comprendamos lo que podemos comprenderlo, y por eso recurrimos a esta sabiduría ancestral, que la tarea depende 100% de nosotros para dar los pasos necesarios a ese despertar de conciencia, y una vez que nos permitimos y nos animamos y tenemos el coraje para dar esos pasos, al tiempo que vamos pudiendo, el universo se abrirá, ¿sí?, para que nosotros podamos recibir en ese universo interno todo lo que nos haga falta para poder hacer ese camino de sabiduría por la vida. Eso era todo lo que hoy quería compartir con ustedes. Estoy muy feliz del grupo que se armó los días viernes, donde estamos estudiando el libro y a través del libro a nosotros mismos, más que estudiándonos, yo diría indagándonos, conociéndonos, compartiendo cada uno que tiene sus particularidades, porque esto también es importante considerarlo. Estamos todos haciendo un mismo camino, pero en cada uno de nosotros va a primar aspectos que no son propios, tanto de ese condicionamiento que decía, como de nuestra naturaleza interna. Es decir, nuestra naturaleza interna, o en palabras del I Ching, nuestra índole, es lo que tenemos que conocer para vivir desde esa condición. Entendiendo que vamos a encontrarnos con un mundo que está muy lejano a todo eso, incluso muy renuente a todo eso, pero eso no nos tiene que quitar de nuestro camino. Nuestro camino tiene que continuar aún sabiendo que nos vamos a encontrar en el día a día con muchas personas que están muy lejos de esta realidad que yo hoy comparto con ustedes y que vivo hace tantos años, tanto en el orden personal como en mi función profesional. Por lo tanto, la invitación que les hago siempre es esa, la misma que nos hace el libro. Responsabilicémonos de las acciones que tomamos, de las decisiones que tomamos, de las palabras que decimos, escuchémoslas, porque esas palabras están cargadas de mucha información que nos puede poner sobre aviso si, reitero, y para ir terminando, estamos actuando solo egocéntricamente o lo estamos haciendo ahora con una conciencia, insisto, y reitero el término, más noble. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, espero que haya sido de su agrado, compartan el video, suscríbanse al canal si son amables para que puedan ayudarnos a acrecentar este conocimiento y a llegar a mucha más gente con esta divulgación y esta sabiduría que estos medios nos permiten conocer. Muchas gracias, hasta cualquier momento.